Capítulo 5 de Romanos. Este libro tan precioso, esta carta, que habla de la justificación por la fe. Hasta ahora Pablo nos ha demostrado que la única manera de que el ser humano sea justificado es por medio de la fe. Fe en el Señor Jesucristo. Y esto es solo por la gracia de Dios. No hay ningún tipo de mérito en nosotros. Entonces Pablo, en los primeros capítulos, demuestra que el hombre está completamente perdido en sus pecados, muerto. Ni el judío ni el gentil pueden pararse delante de Dios a reclamar nada. Todos están bajo pecado, dice Pablo, absolutamente todos. Y aún nosotros no somos mejores que ellos, dice Pablo, porque en nuestra naturaleza, en nuestra carne, somos tan pecaminosos como los demás. Si hemos sido salvos es por gracia y nada más. No hay un solo justo. Y como no hay ningún solo justo y la justificación es imposible para el hombre, lo tiene que hacer Dios. Y eso es lo que Pablo demuestra a partir del capítulo 3, del versículo 21 en adelante. Hasta ese versículo él demostró la incapacidad del hombre. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia que es de Dios. La justicia que hace que el Dios justo pueda justificar justamente al impío, pueda salvar al impío, pueda perdonar al impío. Esto solamente es por medio de la sangre de Jesucristo. Él es el que nos redime, Él es el que se ofreció voluntariamente, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y esto está testificado en la ley y los profetas. O sea, lo que Pablo está diciendo es que esto no se le ocurrió a él. Esta justicia no es una cosa nueva que él trae, sino que está testificado en la Escritura, en la ley y los profetas. Y para demostrarlo habla de Abraham, que es el padre de la nación de Israel, según la carta. Lo que demuestra Pablo es que esa fe que tenía Abraham es la que lo hizo, lo que pudo justificarlo. Que él no fue por las obras como enseñaban los rabinos, sino que él creyó y esa fe le fue tomada por justicia. Y esa fe es la misma que tenemos nosotros, la misma clase de fe. Por eso en el versículo 22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Esa fe que tenía Pablo no era una fe excepcional, era una fe fundada en Jesucristo, la misma que tenemos nosotros. Y ahora Pablo va a pasar, ya habiendo demostrado que solo por fe que somos justificados, ahora va a hablar sobre los beneficios de la justificación. ¿Cuáles son los resultados concretos de la justificación en nuestras vidas? Porque verdaderamente el haber sido justificado trae para nosotros efectos prácticos. Vamos a leer los primeros 11 versículos del capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que algunos osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así que ahora Pablo, dando por sentado que hemos sido justificados por la fe, dice, él está hablando de los lectores de la carta, de los romanos, está hablando de sí mismo y está hablando de nosotros, que si hemos sido justificados por la fe, entonces el primer efecto práctico para nuestras vidas es que, ¿qué dice? Bien, ¿cuál es el primer efecto práctico? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo sido justificados con Dios, porque antes éramos enemigos de Dios, antes estábamos bajo la ira, estábamos en condenación, ahora hemos sido reconciliados con Él. Entonces, esto quiere decir que, bueno, tenemos paz. Esa reconciliación fue efectiva por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra situación. Estábamos bajo la ira de Dios, en condenación, y ahora hemos sido reconciliados, tenemos paz. Y esa paz para con Dios produce en nosotros paz interior, estamos a cuentas con Dios. Y eso produce lo que los judíos conocían como el shalom, el famoso saludo, shalom, que es un estado mucho más profundo que no tener problemas. El mundo ofrece una paz tan limitada. ¿Qué es la paz para el mundo? Bueno, no estar peleado con nadie y estar tranquilo en algún lugar. El criollo piensa, bueno, estar tomando mate bajo un árbol, eso produce paz, en una playa, pero sabemos que esa paz es ficticia, que por adentro pasan un montón de cosas en el corazón del hombre. Bueno, pero el que tiene la paz con Dios, bueno, él conoce la verdadera paz. Era que el Señor dice, la paz que yo les doy no es como el mundo la da. ¿Se acuerdan? Dice Isaías 32:17, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Porque tener paz con Dios, bueno, implica que nuestra vida pasada, nuestra vida presente y nuestra vida futura está guardada en Él. O sea, nuestros pecados han sido perdonados. Todo lo que hicimos, toda la carga de mugre que traíamos, ya no están más. Hemos sido perdonados. Nuestro pasado ha sido perdonado. Y habla también de que todo lo que nos sucede ahora nos ayuda bien. O sea que si ahora podemos estar atravesando circunstancias, problemas, bueno, todo lo que pasa, dice, a los que aman a Dios, los ayudan a bien. Todas las cosas los ayudan a bien. Y en el futuro también
no nos provoca ningún tipo de temor, porque sabemos que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cómo no vamos a estar con paz? Con paz en cualquier circunstancia. Es una clase de paz que el mundo no puede conocer. Para el mundo es incomprensible. Y de hecho eso debe ocurrir en la vida de un creyente. Tiene que llamar la atención de la gente la paz que tenemos, aún en medio de circunstancias feas, atroces. Porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice Pablo. Filipenses 4:7 dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué pasa con el corazón de las personas que atraviesan momentos difíciles? Bueno, los pensamientos se vuelan, hay ansiedad, temor, pero acá nos dice que Dios guarda nuestros corazones. Entonces estamos en una paz completamente diferente a la que el mundo puede conocer. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Podemos ver las circunstancias oscuras a nuestro alrededor, pero nuestros corazones y nuestros pensamientos están guardados en Cristo Jesús. Así que tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Es la obra de Dios, la obra de Jesucristo, la obra del Señor Jesús, la obra salvífica del Señor Jesús, que hizo posible esa paz mediante su sangre. Y es su Espíritu el que nos hace valorar su sacrificio, nos hace valorar la redención. Entonces es absolutamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa fe es la que nos da acceso entonces a la gracia en la cual estamos firmes. Porque si estuviéramos firmes en nuestros méritos, bueno, no podríamos, nos desmoronamos. Pero podemos estar firmes porque no depende de nosotros, depende de Dios, de su gracia. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y Efesios 3:12 dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, estamos firmes. Dios es por nosotros, no contra nosotros. Hebreos dice que podemos entrar con confianza, tranquilamente, al trono de la gracia. Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y dice que y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos da paz, podemos estar firmes en su gracia y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos, podemos, gloriarse tiene que ver con jactarse. No nos podemos jactar de nada nosotros, pero sí podemos jactarnos, gloriarnos en lo que va a venir, no en lo que nosotros podemos hacer, no en lo que nosotros podemos lograr. Dice, nos gloriamos, nos regocijamos en la esperanza. La esperanza es lo que no vemos. La esperanza es lo que Dios promete y que sabemos que lo vamos a recibir. La esperanza de la gloria de Dios. Por eso, en esta misma carta, Pablo dice en el capítulo 8, versículo 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Segundo de Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea, esto que vivimos, los problemas de la vida, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterna peso de gloria.
ponemos en la balanza lo que vivimos y lo que vendrá y vemos que el peso de la gloria es mucho más grande que lo que estamos viviendo hoy. Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa misma carta 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, Cristo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nos podemos gozar, nos podemos gloriar en esa esperanza, en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, el primer efecto concreto, práctico de la justificación, ¿cuál es? La paz. Y también la justificación produce en nosotros, por medio de las tribulaciones, de los problemas, un carácter firme, una fe firme. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces, acá tenemos que ver que haber sido justificados por la fe no nos libra de los problemas de la vida. Al contrario. No, al contrario. Porque tenemos los mismos problemas que el resto. Nos enfermamos, envejecemos. Si hay un terremoto, nos va a afectar igual. Si hay una inundación, nos va a afectar igual que el resto. Pero además de eso se suma que el creyente va a sufrir el oprobio, el rechazo y hasta la persecución de los incrédulos. Entonces, si algo promete el Señor, dice: en el mundo tendréis aflicción. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Entonces acá tendremos aflicción. Aflicciones difíciles, duras, pero el Señor utiliza esas tribulaciones para nuestro bien, lo que decíamos recién. Sabemos que vamos a tener tribulaciones, y Pablo dice algo verdaderamente sorprendente, dice que nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, nos gloriamos en la esperanza. Nosotros pensamos, bueno, algún día el Señor vendrá, estaremos con Él, y esa es una esperanza maravillosa. Pero dice que también nos gloriamos en las tribulaciones. Lo que significa que en medio de las tribulaciones podemos tener regocijo, gozo. ¿Cómo Pablo puede hacer esto? ¿Cómo puede decir semejante afirmación? Que nos gloriamos en las tribulaciones. Porque sabemos que las tribulaciones producen fruto, tienen un propósito. Dice el Salmo 119, 67. Antes que yo fuera humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Es decir, que el Señor nos humilla por medio de las circunstancias, nos pule, quita todas las impurezas. En el 71 dice de este salmo: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos.
En Hebreos 12:5 se nos habla de las tribulaciones como la disciplina de Dios. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina en el presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Fruto apacible de justicia. Entonces, podemos gloriarnos en las tribulaciones porque sabemos que van a dar fruto en nosotros. Y el primer fruto de la tribulación, dice, la tribulación produce paciencia. Sabemos que la tribulación produce paciencia. Si vemos otras traducciones, dice la palabra de Dios: para todos los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. La Nueva Traducción Viviente, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. La Lenguaje Actual dice: porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. La NBI, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Entonces, ¿a vos te hace falta paciencia? ¿Sí? ¿Le pedís paciencia a Dios? Bueno, te va a dar paciencia. Por medio de circunstancias difíciles. Así el Señor produce el fruto de la paciencia, que es un fruto del Espíritu en nosotros. Mirá lo que dice el apóstol Pablo, hablando de su propia experiencia. 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por el cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, ese es el tema. Por medio de estas tribulaciones es que nos damos cuenta de que no podemos, de que nosotros no podemos. Nos damos cuenta de nuestra debilidad. Y recién ahí, entonces, es que el poder de Dios se manifiesta. Porque si nosotros no nos consideramos fuertes, que podemos hacerlo solos, bueno, no necesitas a Dios para esto. Por eso el Señor nos humilla. Recién leíamos el Salmo: tuve que ser humillado para buscar tus estatutos. Así es como trabaja el Señor. Y ese fruto del Espíritu es absolutamente necesario para el creyente, porque la paciencia es un fruto que nos hace permanecer fieles. Sin la paciencia no podemos ser fieles, y el Señor va a trabajar en nosotros la paciencia. El que persevere hasta el fin, ese será salvo en el Señor. Entonces, claro que va a trabajar la paciencia en nosotros. Dice Apocalipsis 2:10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados,
y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé paciente, sé fiel. De eso se tratan las pruebas. Y la paciencia, dice, produce, según la Reina Valera, prueba. ¿Qué significa esa prueba? Bueno, otras traducciones. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Cuando la Reina Valera dice, y la paciencia prueba, está diciendo que la paciencia produce que nuestro carácter se fortalezca. La Biblia en las Américas habla de carácter probado, y la paciencia produce carácter probado. Otra versión dice firmeza de carácter, entereza de carácter firme, carácter fuerte. Nosotros, o el mundo entiende que alguien de carácter fuerte es uno que grita, que se hace valer. Y la Escritura nos muestra que esa persona tiene carácter débil. El carácter fuerte es el que soporta la prueba y que permanece firme. Entonces, ¿qué hace las pruebas? Bueno, produce paciencia, hace que poco a poco nosotros vayamos forjando en nosotros, por medio de esa paciencia, un carácter firme. Es como si fuera el oro. ¿Sabes que para que el oro sea purificado, qué se hace? Se lo pasa por fuego. Yo nunca lo vi, pero así me contaron, así lo dice la Escritura. Bueno, para sacar de tu vida todo lo que está de más, el ego, el egoísmo, la independencia, la ansiedad, la impaciencia, el activismo, para que aprendas a esperar en Dios, para que permanezcas firme en medio de la prueba, es que, bueno, justamente el Señor te hace pasar por el fuego. Isaías 1:25 dice, y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Es algo que el Señor hace. Zacarías 13:9, y meteré en el fuego a la tercera parte y la fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo oiré, y diré pueblo mío y él dirá Jehová es mi Dios. Eso hace Dios con su pueblo. Malaquías 3:3, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y 1 Pedro 1:7 dice el apóstol, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, el carácter probado es aquel que el Señor ha limpiado, ha purificado y ha quitado de a poco las impurezas. Se seguirá quitando las impurezas hasta que nos encontremos con el Señor. O sea, que nos muramos o que venga el Señor. Pero vamos a seguir siendo probados para que nuestro carácter se vaya pareciendo cada vez más al del Señor, al de Jesucristo. Entonces, sabemos que las tribulaciones producen paciencia, la paciencia desemboca en un carácter firme, y el carácter firme en esperanza. Esa esperanza que hablábamos en el versículo 2, la esperanza en lo que va a venir, se va fortaleciendo cada vez más. ¿Por qué? Porque vos estás pasando por pruebas y en vez de decir, que el Señor me saque de la prueba, vas a empezar a dejar de mirar las circunstancias presentes y vas a ver con más fervor lo que vendrá, la esperanza. Porque en este mundo hay aflicciones y siempre las habrá, pero llegará el día en que el Señor venga. Entonces la esperanza, esa esperanza, se va fortaleciendo cada vez más. Cada vez más vas mirando más
hacia arriba que hacia abajo. Dice que el Señor que nos sienta en lugares celestiales, con Cristo Jesús, nos da otra perspectiva de la vida, diferente a la del mundo. Entonces nuestra esperanza es en su regreso. La esperanza no está en las cosas cotidianas, en lo que vemos, porque si fuera por lo que vemos, entonces no es esperanza, es por vista. Recién leíamos Romanos 8:18, vamos a leer un poquito más. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que a nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Entonces, la esperanza es esencial para la vida del creyente. Esa esperanza es lo que nos mantiene firmes, y esa esperanza se va afirmando cada vez más, justamente atravesando circunstancias difíciles. La esperanza, la prueba, produce paciencia, produce un carácter firme y fortalece nuestra esperanza. Entonces, ¿por qué pasamos por tribulaciones? Porque las necesitamos. Así dice Pablo, si es necesario, pasáis por diferentes tipos de tribulación. Ahora, también es un medio la tribulación para que no nos apeguemos a este mundo, para que no estemos todo el tiempo pendientes de las cosas del mundo. La tribulación nos muestra que este mundo es pasajero. Lo que hoy tenemos, mañana podemos no tenerlo. Y Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa es nuestra esperanza. ¿Y sabe lo que dice Pablo? Y esa esperanza, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No avergüenza esa esperanza. Esa esperanza no defrauda, quiere decir. Es una esperanza que está bien fundamentada. Las personas del mundo tienen tantas esperanzas en cosas pasajeras, esperanzas en el futuro, en el dinero, en el, no sé, el día que se casen, el día que... esperanzas que defraudan. Esta es la esperanza que no defrauda. Y dice que no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. O sea que si esta esperanza estuviera afirmada en nuestro amor por Dios, bueno, no tendría ninguna firmeza. Pero no está fundamentada en nuestro amor por Dios, sino que el amor de Dios es el que la fundamenta. Y ese amor de Dios, y después en el siguiente versículo va a hablar de qué clase de amor es el amor de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones. Así dice, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor de Dios, un amor incomprensible, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo
ha venido a morar en nuestros corazones, el Espíritu de Dios. Ese amor redentor con que hemos sido amados, ahora está en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y esa presencia del Espíritu Santo que nos hace conscientes de ese amor de Dios, nos da una seguridad que va más allá de todo entendimiento. Porque todo hijo de Dios se sabe amar. Todo hijo de Dios puede decir con plena seguridad: Dios me ama. ¿Y por qué sé esto? Porque el Espíritu Santo mora en mí y Él ha derramado el amor de Dios en mi corazón. Esta es una evidencia interna. Cada uno sabe que es amado de Dios. Pero Pablo demuestra con evidencias claras que va más allá de nuestro sentimiento, de lo que nosotros podemos sentir interiormente, con los versículos que siguen. Pablo demuestra que ese amor de Dios, que fundamenta nuestra esperanza, es tan grande que nunca va a defraudar. Nunca va a defraudar. Fíjate lo que dice. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate cómo Él habla de nosotros. ¿Cuáles son los términos que Él emplea? Débiles, impíos y pecadores. Así nos escribe. A estas personas, a los débiles, a los impíos, a los pecadores, es a quienes Dios demostró su amor. Entonces dice, cuando aún éramos débiles, esto significa cuando aún éramos impotentes, cuando aún éramos desvalidos, cuando aún éramos totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos, completamente débiles, dice, Cristo, en el tiempo determinado por Dios, dio su vida por nosotros. En el tiempo determinado por Dios, Cristo dio su vida por personas débiles, por impíos. ¿Qué quiere decir impío? ¿Alguien sabe? Que no tiene piedad. Por los que no tienen piedad. Y cuando habla de piedad, está hablando del temor de Dios. Por personas que no tienen el menor respeto por Dios. Entonces, éramos débiles, no podíamos de ninguna manera alcanzar por nuestros propios medios la salvación. Éramos impíos, no teníamos ninguna clase de reverencia a Dios. Y dice que Él murió por los impíos. Y acá hay una cosa que me gustó mucho de Spurgeon, una cita que la quiero leer. Dice, si Cristo murió por los impíos, este hecho deja a los impíos sin excusa si ellos no vienen a Él y creen en Él para salvación. Si hubiera sido de otra manera, ellos pudieran haber dicho, no somos aptos para venir. Pero eres impío y Cristo murió por los impíos. ¿Por qué no por ti? Entonces, si Cristo murió por los impíos no tienen excusa. Cristo murió por ellos. Ahora, el amor de Dios, el carácter absolutamente único del amor de Dios, Pablo lo demuestra de esta manera. Es como si nos dijeran, bueno,
fíjense en esto, les voy a dar un ejemplo muy concreto. Las personas aman sus vidas, ¿cierto? Consideran que sus vidas es algo valioso, ¿o no? La gente no da su vida por cualquier cosa, no andan dejándose matar por cualquier causa. Y entonces Pablo dice, ciertamente alguno morirá por un justo. Se puede ser que entre la multitud de las personas haya alguien que dé su vida por una persona que considera justa. Podemos pensar en un líder, morir por un líder, por un, no sé, Cabral, soldado heroico, muriendo por San Martín. Algo muy inusual, pero puede ser que una persona pueda dar su vida por alguien que considera justo, alguien a quien admira. Con todo, dice Pablo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Podría ser, dice Pablo, que entre toda la gente haya alguno que pueda dar su vida por el bueno, por alguien que ama, por alguien que considera, bueno, que tiene muy alta estima, por un ser querido. Puede ser que eso ocurra. Puede ser que el hombre sea capaz de eso, de dar su vida por un justo, de dar su vida por un ser querido. Pero lo inverosímil del amor de Dios, lo que lo hace absolutamente diferente, único, es por la clase de personas por la que Cristo murió. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pecadores, impíos, débiles. Estando en esa condición es que Cristo murió por nosotros. Y fíjate que dice, mas Dios muestra su amor. Está hablando del presente, muestra. Eso ocurrió en el pasado, cuando Cristo se entregó en una cruz. Pero el amor de Dios se sigue mostrando hoy. Se mostró en la cruz, se mostró en el tiempo de Pablo, se demuestra hoy y se mostrará hasta que el Señor venga. Esa es una evidencia clara del amor de Dios, que Cristo murió por los pecadores. Entonces, por eso nuestra esperanza no va a defraudar nunca, no nos defrauda, porque está fundamentada en ese amor. Está fundamentada en un Dios que nos ama de esa manera. ¿Cómo va a defraudar esa esperanza? ¿Cómo nuestra esperanza no va a estar firme? ¿Cómo no vamos a poder gloriarnos de esa esperanza? Pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su ira. Y acá tenés otro efecto de la justificación, la seguridad de la salvación. Estamos seguros. ¿Cómo podemos dudar de nuestra salvación si cuando éramos débiles, impíos y pecadores, Cristo murió por nosotros? Ahora, que ya antes éramos enemigos, ahora hemos sido reconciliados. Y dice enemigos, éramos enemigos de Dios. Dice, ahora, por su sangre hemos sido reconciliados. Y ya la justicia de Dios ha sido satisfecha por él. Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, si cuando éramos impíos y pecadores, él nos salvó, nos justificó por la fe, por gracia, ¿cuánto más podemos estar seguros ahora que ya hemos sido librados y salvos de la ira? Esto quiere decir que en el día del juicio final la ira de Dios no va a caer sobre nosotros. Mirá cómo describe esto Apocalipsis 6:15.
Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Hemos sido librados de la ira de Dios. Así que ya está, hemos sido justificados por el Señor y ahora tenemos paz para con Dios. Sabemos que las tribulaciones que vivimos en este tiempo son para nuestro bien y estamos con la promesa firme y seguros de nuestra salvación. Habiendo sido enemigos fuimos reconciliados, ¿cuánto más? Dice ahora. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ya no estamos... Es tremendo, porque Dios ya no es nuestro enemigo, Dios ahora es nuestro Padre. Ya no estamos bajo la ira venidera, estamos bajo su favor. Entonces, podemos gloriarnos en Dios. Podemos gloriarnos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. En 1 Pedro dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nos podemos gloriar en Dios por medio del Señor Jesucristo. Nos gloriamos en las bendiciones que recibimos ahora en esta vida y en la futura. No tenemos nada de qué jactarnos por nosotros mismos, pero podemos jactarnos en que somos salvos por la gracia de Dios. El apóstol dice: mas el que se gloría, gloríese en el Señor. En Él nos gloriamos. Él es nuestra gloria. Amén. No sé si hay preguntas. Estaba pensando